A continuación vamos a desarrollar un pequeño vídeo tutorial sobre el uso del sistema Flash para la monitorización de glucosa en atención primaria. Inicialmente, el paciente debe de presentar unos requisitos previos, que son realizarse 6 o más determinaciones al día de glucosa, precisar de insulina basal más bolo o pautas intensivas de insulina, que el paciente presente hipoglucemias frecuentes o desapercibidas y que previamente haya recibido educación diabetológica. También se incluirán aquellos pacientes que presenten control glucémico severo. Sin algunos de estos requisitos, no se podría indicar el uso del sistema Flash. Los escenarios de mayor a menor prioridad para su indicación serían, en primer lugar, las personas institucionalizadas dependientes con discapacidad funcional y/o cognitiva que impida la realización de la medición de glucemia capilar o su interpretación. También mujeres gestantes o en programas de embarazo, a las que el servicio de endocrinología le administrará el sensor Flash y realizará los seguimientos. Pacientes con antecedentes de hipoglucemia grave, que se definen aquellos que han precisado de atención sanitaria o ayuda por terceras personas para su resolución en uno o más episodios en los 2 últimos años. En ausencia de las situaciones clínicas anteriores, se implementará de forma progresiva al resto de pacientes con indicación, priorizando al subgrupo que realiza hipoglucemias frecuentes, aunque sean no graves. Requisitos previos que tiene que tener el paciente, pues debe de tener un smartphone, aunque bien se puede también utilizar el medidor de glucosa que se administra junto al equipo del sistema Flash, y una dirección de correo electrónico. El smartphone debe de tener NFC para poder realizar las mediciones a través de los sensores. El sistema utiliza 5 programas o apps que se irán explicando en 3 talleres. Los programas o apps que se utilizarán son los siguientes. En primer lugar, el Freestyle Libre Link, que es el destinado para los pacientes. Ahí, el paciente tendrá que descargarse sus datos y podrá sincronizarlo con los sensores para obtener los datos de glucemia en todo momento. Por otro lado estará el sistema LibreView, dirigido a profesionales donde podremos ver las escalas de glucemia del paciente. Un tercer programa donde se ha de activar al paciente es el Home Delivery, que es la plataforma de Abbott, la cual se encarga de la entrega de dispositivos. Todos los datos tendrán que ser integrados en Diraya a través de la página web que se indica en pantalla. Hay una quinta opción o app diseñado que para familiares y es opcional, en el cual el familiar puede obtener los datos del sistema de la glucosa del paciente. Esta app sería Libre Link App. Comenzaremos por la primera, Freestyle Libre Link, diseñada para los pacientes. Esta aplicación es bueno que el paciente se la descargue con carácter previo a la primera visita, así ahorraremos tiempo. LibreView es para profesionales. Aquí entraremos a través de la página web y podremos ver los niveles de glucosa de los pacientes asociados a nuestro centro. Es importante que registremos en LibreView el NUSA del paciente, lo cual nos ayudará a localizarlo con más facilidad, ya que no se carga por defecto. El Home Delivery será, como hemos dicho antes, el programa de la casa comercial encargado de enviar los sensores y tiras reactivas para el control de la glucemia. Si hay cualquier incidencia, será la casa Abbott la encargada de llevar a cabo las actuaciones pertinentes. Una vez que el paciente esté en este programa, a los 3 meses hay que retirar las tiras de glucemia de la recita 21. Posteriormente, la integración en Diraya se hará a través de la dirección que aparece en pantalla, o bien utilizando el QR y la opción Libre Link que se activará a través del correo del paciente. Los talleres de formación serán primordialmente 3. Los requisitos ideales, como se ha indicado, es que el paciente disponga de un smartphone con NFC, una dirección de correo electrónico y que se descargue previamente la aplicación Freestyle Libre Link. Es importante que venga algún cuidador o cuidadora en caso de que el paciente, por sus competencias, no sea capaz de manejar las aplicaciones informáticas o electrónicas. Taller 1. Aquí lo primero que haremos será realizar la solicitud de autorización del sistema Flash. Se le dará el alta en el Home Delivery al paciente y se verificará la instalación de la aplicación App para familiares en su caso, y se dará de alta también en la aplicación LibreView. En dicho taller vamos a administrar formación sobre el uso del sensor y cómo ha de trabajar con él. Se le va a entregar material formativo y se le citará para la colocación del sensor en el segundo taller. El paciente y/o cuidador deben de haber leído previamente toda la información para poder aclararlas en el taller 2 las posibles dudas que presenten. Debemos de anotar todas las actividades que se realizan. Para ello debemos de crear una hoja de enfermería. En la hoja indicaremos el nombre del cuidador o cuidadora, indicaremos que se ha autorizado el sistema Flash en la visita.
que se ha dado de alta en el Home Delivery, que se ha instalado Libre App para familiares en su caso y que se ha procedido al alta en LibreView. También se indicará que se le dan nociones del sensor y uso del mismo. Se le da la cita para el siguiente taller. Hay que indicar también en dicha hoja el motivo de colocación y copiar el informe de endocrinología si procede. Se copiaría pues, como en el ejemplo que tenemos en pantalla, el motivo por el cual el endocrino o endocrina ha derivado al paciente a nuestra consulta para la colocación del sistema Flash. Es importante también crear un proceso en Diraya para tener localizadas las visitas y todas las incidencias que vayan ocurriendo con la monitorización de glucosa. Ahí indicaremos los talleres y si hay alguna incidencia que se haya producido posteriormente. Antes de entrar a darle el alta en las aplicaciones, debemos de recabar los siguientes datos: la fecha de debut de diabetes, la última cifra de hemoglobina glicosilada, debemos de comprobar si el paciente ha tenido educación diabetológica previa, saber si ha tenido hipoglucemias severas o no, y cuántas en los últimos 15 días. También saber cuántas punciones diarias se realiza. Para entrar en las aplicaciones y hacer la configuración, debemos de pulsar en la bandera suiza, también conocida como botón rojo. Y una vez que estemos en dicha pantalla, debemos de pulsar en Monitorización continua de glucosa. Nos va a aparecer la pantalla de autorización y registro en Diraya. Es un formulario que debemos de cumplimentar, sobre todo los apartados que tienen un asterisco rojo, que son de carácter obligatorio. Debemos de indicar el criterio para la inclusión en el programa. Y una vez que tengamos todos los datos, debemos de pulsar en Crear, y ya nos indicará que el sistema Flash está autorizado. Posteriormente, vamos a darle el alta en el programa Home Delivery de Abbott, que será el encargado de enviar 6 sensores cada 3 meses, y si hay alguna incidencia, va a reponer el sensor. Por ello, es importante que le indiquemos que se debe de guardar en la caja con la fecha puesta en la caja, pues los envases que trae ese dicho sensor, por si acaso lo requiriera la casa comercial. Para darle el alta en el programa Home Delivery, debemos de pulsar en la pestaña que aparece a continuación, donde pone Programa Home Delivery. Es importante que tenemos que tener presente el correo del paciente y la creación de una clave alfanumérica que nos va a solicitar bastante extensa. Debemos de apuntarla en la documentación que se le entrega al paciente para que no se olvide. Si introducimos el NUSA y damos a buscar, nos va a cargar automáticamente los datos del paciente. En el número de sensores pondremos que son 6 los que vamos a precisar. Debemos de introducir el código PDR para que se nos asocie el paciente a nuestro centro. En este caso, la búsqueda pondremos nuestro centro, le daremos a buscar y nos facilitará dicha búsqueda, ya que se encuentran todas las unidades de Andalucía. Finalmente, debemos de indicar la fecha de creación. De las 4 fechas, solo la que tenemos en la zona más superior derecha, como vemos en pantalla. Daremos a Crear y ya tendremos la opción de Guardar, donde nos dejará ya creado el registro en el programa Home Delivery. Para compartir los datos de glucosa se hará lo indicado anteriormente, a través del QR o a través de la vinculación con Diraya. Esto es importante porque así los datos los vamos a tener en su historia clínica y nos va a aparecer también los perfiles quincenales. En la pantalla del sistema Flash tenemos 3 pestañas. En una de ellas, una vez que esté el paciente asociado en Diraya, podemos ver el seguimiento también. Posteriormente, en un segundo taller, vamos a colocar el sensor. El sensor será colocado en este taller por los profesionales, explicando cómo se realiza todos los pasos. También se activarán las alarmas de la aplicación Freestyle Libre. Se activará la aplicación Libre Link App, si lo desean, y se volverá a citar al paciente en 15 días. Para activar la aplicación Libre Link App en familiares, debemos de hacer una configuración tanto en el smartphone del paciente como en el smartphone del familiar. Debemos de ir al menú en la aplicación Libre Link del paciente, seleccionar Aplicaciones conectadas o Compartir, elegir Libre Link App y pulsar en Añadir conexión. Debemos de escribir el nombre y el correo electrónico del familiar. En la configuración del smartphone del familiar, dicha persona debe de recibir una invitación en su correo, descargar la aplicación Libre Link App desde la App Store o Google Play, crear una cuenta con el mismo correo donde recibe la invitación y aceptar la conexión. Posteriormente, en un tercer taller, vamos a revisar los niveles de glucosa a través del programa LibreView. El paciente deberá de colocarse solo, en dicha sesión, el sensor y se van a resolver las dudas que presenten.
Asimismo, existen unos criterios de retiro del dispositivo, que estos son que el paciente no utilice el sistema Flash al menos en un 70% del tiempo. También cuando la tasa de ocurrencia de hipoglucemias graves u otras complicaciones graves superen la tasa del año previo al inicio del uso del dispositivo. Otro criterio de retiro sería si se producen reacciones cutáneas asociadas al adhesivo del sensor u otros efectos adversos causados por el sensor. También si el paciente sigue requiriendo de un número de tiras de glucemia capilar similar al que venía utilizando antes de facilitarle el sensor. Y por último, a solicitud del paciente. Las características del sistema de monitorización Flash de glucosa son las siguientes. Es un sistema indicado para medir la glucosa en el líquido intersticial. Está diseñado para utilizarse en lugar de las pruebas de glucosa en sangre o como complemento a las mismas. Va a permitir la lectura a tiempo real en un perfil de 8 horas y va a registrar las tendencias de los valores de glucosa. Toda la calidad de la información va a depender de la frecuencia del escaneo. El sensor consta de un filamento que se inserta bajo la piel con una duración de 15 días y está validado en niños mayores de 4 años y gestantes. Existe una diferencia entre la glucosa intersticial y la glucemia capilar. Se ha demostrado que el valor obtenido del líquido intersticial refleja los valores de glucosa de forma fiable, existiendo una buena correlación, aunque sí puede haber un retraso o decalaje entre 5 o 10 minutos entre los valores de glucosa capilar y glucosa intersticial. Cuando los valores de glucosa en sangre son estables durante un tiempo, los valores de glucosa capilar y glucosa intersticial se equilibran y coinciden. Cuando hay situaciones en las que hay fluctuaciones rápidas en la glucosa sanguínea, las diferencias entre valores de glucosa capilar y glucosa intersticial pueden ser mayores. El sensor mide la glucosa intersticial y la glucosa la vamos a medir en la sangre. ¿Cuándo puede haber menor correlación entre los valores de glucemia capilar y glucosa intersticial? Pues cuando hay hipoglucemias, cuando hay hiperglucemia, tras la administración de insulina, tras ejercicio físico, cuando haya valores extremos, también cuando haya cambios rápidos de glucosa y sobre todo también después de comer. ¿Cuándo vamos a medir la glucosa capilar una vez que tengamos instalado el sensor? Pues cuando haya síntomas de hipoglucemia, como son sudoración, palidez, irritabilidad, hambre, falta de coordinación o somnolencia. Y también cuando haya síntomas de hiperglucemia, que serían los que todos conocemos: boca seca, sed, debilidad, visión borrosa o ganas de ir a orinar frecuentemente. Si hay alguna hipoglucemia, el paciente notará que salta la alarma del sensor. Entonces tendrá que hacer una comprobación de glucemia capilar por si hubiera algún error en el sensor. En este caso, si coinciden las dos glucemias, el paciente deberá de aplicar la regla de los 15. Tomar 15 gramos de glucosa, o lo que es lo mismo, una cucharada sopera de azúcar disuelta en un poco de agua y volverse a repetir la prueba en 15 minutos. Ya solo utilizará el sensor al haber comprobado previamente que está bien calibrado y el valor era real. Las características del sensor son las siguientes. Presenta un filamento de 5 milímetros de longitud y 0,4 milímetros de diámetro. Va a medir la glucosa intersticial cada minuto y va a tener una duración de 15 días. Se inserta en la parte posterior del brazo y se alternan ambos brazos. No va a precisar de calibración y dispone de alarma. El sensor almacena los datos de glucosa intersticial durante 8 horas. Por ello, para no perder dichos datos, el paciente debe de escanear al menos cada 8 horas. Si no, de todas las horas que pasen de esas horas, se perderán los datos. Es sumergible a un máximo de 1 metro de profundidad durante 30 minutos. El baño normal no interfiere en el uso del sensor. Las temperaturas de funcionamiento varían entre 10 y 45 grados. Es importante recordar al paciente que la duración del sensor es de 15 días. La misma aplicación le va a indicar cuándo ha de cambiarlo. Deben de guardar la caja del sensor hasta el último día útil. Si se desprende el sensor, este se deberá de guardar en su caja hasta su reposición por el laboratorio. No deben de administrarse insulina a menos de 2,5 centímetros de distancia del sensor. El sistema debe de retirarse antes de realizar una imagen por resonancia magnética nuclear, TAC, un tratamiento de alta frecuencia, etc. El sensor pierde señal a partir de los 6 metros de distancia.
Al colocar el sensor, es preciso pasar inmediatamente el lector o móvil, ya que tarda 60 minutos en realizar la primera lectura. Aparece en pantalla los 60 minutos. También las mediciones se pueden hacer a través de un medidor de glucemia, del cual se pueden descargar los datos a partir de un puerto USB. Esto es menos útil, ya que no nos da las mediciones online y no podemos disponer de ellas a través de la aplicación LibreView de manera continua. Capta los datos de glucosa intersticial obtenidos por el sensor a una distancia de 1 a 4 centímetros. Es también un medidor de glucemia capilar y cetonemia. Permite el escaneo a través de la ropa. Va a almacenar 90 días los datos de glucosa. Para la aplicación del sensor, es importante seleccionar la zona, la parte posterior del brazo. Se debe de limpiar la zona con una toallita con alcohol y esperar que se seque para que el sensor se adhiera. Debemos de evitar cicatrices, lunares, estrías, lipodistrofias, tatuajes y zonas de inyección de insulina. Es importante rotar la zona de aplicación para prevenir irritación cutánea. Se deben de rotar entre ambos brazos cada 15 días. Una vez retirado el dispositivo, es imposible volver a implantarlo. En caso de necesidad, se debe proteger el sensor con apósito recomendado, donde la zona central, que es donde hay una pequeña antena, quede libre. Si la zona de aplicación está sucia con grasa o sudor, se debe limpiar previamente con agua y jabón, y si presenta mucho vello, es conveniente rasurar. Los datos en pantalla nos va a dar los valores de glucosa, con la flecha de tendencia y la gráfica de las últimas horas. Es importante adiestrar al paciente en la interpretación de las flechas de tendencia. Estas flechas avisan de la dirección y velocidad del aumento o descenso de glucosa que ha tenido la glucemia intersticial en los últimos 20 minutos. En base a la información de la flecha de tendencia, el paciente puede anticipar el valor de la glucemia intersticial en los próximos 30 o 60 minutos restantes. El objetivo de su utilización es aumentar el tiempo en rango, reducir excursiones glucémicas y evitar hipoglucemia. Las aplicaciones ya se han indicado anteriormente, aunque es importante indicar que si utilizamos la aplicación móvil, que es lo recomendado, no debemos de utilizar la activación por el aparato de glucemia que se nos suministra, ya que solo va a utilizarse por uno de ellos. Las alarmas solo aparecerán en el primero que se active el sensor. Las alarmas habrá que conectarlas en la segunda visita y se deben de ajustar al paciente. Estas alarmas vienen desactivadas por defecto. El sonido puede personalizarse. El sensor y el móvil deben de estar a menos de 6 metros de distancia para que estas alarmas actúen. Es importante activar las notificaciones, el Bluetooth y los permisos de localización para no perder ninguna alarma. El usuario debe de activar el sensor con el móvil o con el lector Freestyle Libre 2 si desea recibir las alarmas. Como se ha dicho anteriormente, las alarmas se recibirán solo en el dispositivo que active el sensor en primer lugar, siendo recomendable que sea el móvil. Muchas gracias.